Muy buenas noches, Edgardo. Nosotros podemos dar información de todos aquellos niños que han sido remitidos desde el Instituto Nacional de Migración de Honduras hacia DINAF o también la Policía Nacional. Los datos que estaría brindando Guatemala, esa es la población que podría estar retornando a punto fronterizo de Honduras. Nuestros datos corresponden hasta el día de hoy a 70 niños no acompañados que la DINAF ha podido brindar medidas de protección con el apoyo de nuestras oficinas regionales de Occidente. Entonces, ya en poder del DINAF, o bajo el control, bajo el apoyo, bajo la cobertura, protección del DINAF, hay 70 menores de edad que iban solos en la caravana. Así es, confirmamos ese dato. Hasta esta hora no tenemos más remisiones de parte de las instituciones. Y estos niños, algunos, es importante aclarar, la Oficina Regional de Occidente está haciendo, en la medida de todo lo posible, las reunificaciones familiares aledañas a la zona, porque hay niños que pueden ser de Occidente, y ya se están haciendo algunos traslados también hasta la ciudad de San Pedro Sula, sobre todo al Centro de Atención para la Niñez Migrante Belén, y también podrían estar algunos niños en centros de protección de la zona de Occidente. Abogada Rosa Estrada, ¿y los padres de estos 70 menores de edad que iban solos en esta caravana? Nosotros aplicamos el procedimiento que ya establece nuestro protocolo de protección y estaríamos comunicándonos con los papás. Algunos padres también ya conocen más o menos la referencia del Centro Belén y podrían estar ya visitando nuestras instalaciones. Aquí desarrollamos un procedimiento bien establecido, establecemos una entrega legal a los padres, verificamos, padres o familiares, quede aclarado también, porque podría ser que los papás no estén en el país, podría ser un familiar. Nosotros comprobamos mediante mecanismos de partidas de nacimiento o verificaciones en el sistema de que este familiar en realidad es el familiar del niño o la niña que están yendo a traer al Centro Belén. Abogada Rosa. Diga. Sí, perdón. Le preguntaba, estos 70 menores, usted decía que los están trasladando en su mayoría a centros de atención del DINAF en San Pedro Sula. ¿Ellos van a permanecer ahí o tienen que llegar los padres a buscarlos? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el protocolo que se sigue en este caso? Estamos ubicando a los familiares, tanto padres como otros familiares. Ellos, si fuera de la zona de Occidente, tendrían que estarse abocando a la oficina regional de ahí, pero sobre todo, y al Centro Belén nosotros estaríamos haciendo llamadas telefónicas. Los niños nos brindan la información de los padres y nosotros realizamos las llamadas telefónicas. ¿Dónde están los 70 niños esta noche? ¿Cómo dice? Esta noche, en este momento, ¿dónde están los 70 niños? Tenemos 25 que están ya en San Pedro Sula y el resto están en centros de protección en la zona de Occidente. Algunos de ellos pueden estar siendo trasladados en las próximas horas o seguramente mañana al Centro Belén para poder hacer el procedimiento completo. Tenemos aproximadamente unos 45 niños en centros del DINAF. 25. ¿Perdón? 25. ¿Cuánto? 25 en San Pedro Sula ya. Sí, y unos 45 en Occidente todavía. Exacto. Sí, algunos ya pudieran estar reunificados con su familia. ¿En Santa Rosa de Copán es esta oficina del DINAF en Occidente? Sí, así es. Queda en Santa Rosa de Copán. Es importante saberlo por si hay padres de familia que están interesados en buscar a sus hijos que iban en esta caravana. Sí, es importante también que se puedan hacer las coordinaciones necesarias. La población en general podría estar haciendo llamadas al 911 y esa información es referida de inmediato a DINAF y nosotros hacemos los enlaces de comunicación para poder ya darle a conocer al padre de familia o familiar dónde se encuentra su hijo. Si está bajo medida de protección de DINAF, claro está. Sí, tengo una pequeña duda, una confusión. Estos 70 menores de edad que están ahora bajo la protección de DINAF, 45 en Santa Rosa de Copán, 25 de estos niños en San Pedro Sula. ¿Estos 70 niños iban solos en la caravana o iban con sus padres? Son niños no acompañados, niños que iban sin ningún familiar. Entonces estos niños, como les expliqué al principio, fueron remitidos al momento que hicieron el control migratorio en el punto fronterizo, fueron remitidos al DINAF inmediatamente. En algunas ocasiones fueron interceptados por la Policía Nacional en los retenes que se realizaron y otros voluntariamente decidieron buscarnos para que podamos nosotros hacer los retornos hacia el Centro Belén. Sí, de estos 70 menores no acompañados, iban solos, y de menores que iban con sus padres.
El dato correcto todavía no lo tenemos contabilizado porque estas unidades familiares, como ya el niño viene bajo la protección de su familiar o de su padre, son trasladados hacia San Pedro Sula. Solo en el caso que las familias lleguen cansadas o que deseen ir a hacer puedan ir a recibir alguna atención médica o puedan alimentarse, son remitidos al Centro Belén. De lo contrario, estas familias están siendo atendidas por personal del gobierno en la estación de San Pedro Sula y de inmediato pueden estar ya siendo retornados a sus comunidades de origen. Solamente el que desea estar en el Centro Belén, que son núcleos familiares, son remitidos al centro. Abogada, ¿se va a aplicar algún tipo de medida disciplinaria, alguna sanción a los padres o familiares de estos 70 niños que iban solos en la caravana? Así es, Edgardo. Como ya lo hemos notificado en días anteriores, la DINAF a partir de este año 2019 ha comenzado a implementar una medida de protección y de prevención en base a que los niños, muchas veces los padres o los familiares los han expuesto en una ruta migratoria demasiado peligrosa, la cual vulnera la situación de los niños. Entonces, a la fecha yo le puedo informar que al día de ayer se han amonestado los padres de 188 niños, sumándose los que ya podrían estarse dando en las próximas horas. Esto nos va a permitir, en el caso de que hubiera una reincidencia de volver a colocar al niño en una situación de alta vulnerabilidad, volver a hacer un procedimiento de amonestación y seguramente algunas remisiones a las instancias judiciales que correspondan, en este caso al Ministerio Público. ¿En qué consiste esta primera sanción o amonestación? La amonestación está ya contemplada, bueno, de primera instancia mencionar que ya el artículo 139 del Código de la Niñez menciona las diferentes vulneraciones en el inciso G y explica de que cuando se ha colocado el niño en una situación de peligro, eso implica una vulneración. Igual el artículo 150 del Código nos faculta a nosotros como institución rectora de la protección de los derechos de la niñez el poder aplicar como primera medida una amonestación escrita. Entonces nosotros en el Centro Belén, en el proceso de entrega legal, ahí mismo estamos incorporando las actas de vulneración y los padres se les hace ver la situación que pasaron los niños, el peligro que pudieron estar expuestos y ellos se comprometen a dar el cuidado y la protección de vida a sus hijos. Esto, toda esta información está debidamente legalizada y amparada en base a los fundamentos que ya le mencioné. En el caso de reincidencia y en algún momento está en riesgo la protección de los padres a sus hijos. Estaríamos nosotros, como le expliqué, documentando los casos y haciendo saber al Ministerio Público la existencia de una reincidencia en la situación de vulneración. La reincidencia en situaciones de vulneración ya eso implica un delito como está tipificado en el Código Penal en el artículo 179G, en el que se estaría bajo ese fundamento presentando estos casos para que el Ministerio Público, en apoyo quizás de la DINAF, se puedan estar haciendo las investigaciones correspondientes. ¿Esto contempla cárcel, abogada? Exactamente, ya dice el artículo del Código Penal que le mencioné que el tiempo de reclusión podría ser de 0 a 3 años. Pero no se considera en ningún momento que pierdan la custodia de los hijos. Bueno, si el familiar o el padre fuera condenado, ya la interdicción civil estaría aplicada, ¿verdad? Sobre la custodia ya tendría que determinarse siempre el mismo ente judicial cómo quedaría la situación de los niños. Pero es una situación que todavía no le competirá a DINAF el poder conocer cómo se va a actuar en la parte judicial, sino solamente la remisión de los casos para la posible investigación. 188 padres de familia han sido amonestados por llevar niños sin permisos en caravana. Así es, en el 2019. 188 amonestaciones de los padres, 188 amonestaciones de niños que han sido en este año 2019. Puede ser que no sea la misma cantidad de padres, ¿verdad? Porque hay padres que de repente es más de un hijo. Entonces, estamos tomando ese dato en base a la cantidad de niños que han retornado en este año. ¿Ahí están los 70 de hoy, de esta caravana? Estarían sumándose. Estamos hablando de 188 más 70. Posiblemente, porque también hemos estado recibiendo conducciones provenientes de
de conducciones terrestres provenientes de México y de Estados Unidos, y también la aplicación en general para toda la población migrante retornada a sus padres. Estamos hablando más de 250, ¿verdad? 258 serían. Sí, nosotros estamos haciendo cortes diarios y al día de hoy tendría que verificar en nuestro estado de datos cuántos ya estarían aplicándose en este 2019. Pero en la medida que los niños han retornado al Centro Belén, en esa medida nosotros estaríamos ya en cada acta de entrega, entregando también, haciendo el levantamiento del acta de vulneración que ya indica la amonestación escrita. A esta hora son casi 48 horas que inició esta caravana. El flujo de niños que quieren cruzar la frontera y que van solos, o de padres con niños indocumentados, ¿ha disminuido? ¿Se mantiene? ¿Aumenta? ¿Cómo ha sido en las últimas horas? Esa información exactamente la podría estar brindando el Instituto Nacional de Migración, pero de acuerdo a las observaciones que hemos tenido en nuestro monitoreo, creemos que la situación ha bajado un poco. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy, ¿Sí? bueno, ¿Sí? no, el día de hoy se reportó esa información de que ya el flujo estaba más controlado y que ya era menos. Gracias, abogada. Muy amable por atender esta comunicación. Vaya, a la orden.